Cheers. Dora, ¿cómo sé si tengo ansiedad, depresión o ambas? ¿Cómo sabemos, no? Primero tenemos que entender que esto tiene que ser una conducta que sea una constante, que ya hayan pasado por lo menos 2 semanas y hay 3 cosas que tenemos que tener muy importante. Uno es la conducta, otro es el pensamiento y otros son los síntomas, ¿no? A ver, entonces déjame ver si entiendo un poco. Por ejemplo, si yo me considero que a mí me gusta llorar de vez en cuando, pero de vez en cuando, y eso no me cataloga como depresiva, ¿o sí? No, eso puede ser tristeza. Okay. Puedes estar triste únicamente. Ya cuando tenemos una situación de depresión, pues tenemos que ver que sea una situación que realmente esté afectando a todo lo que son nuestras actividades diarias. Okay. ¿Sí? Y que por lo menos hayan pasado 2 semanas en esta constante. Ok, si me la paso llorando 2 semanas, todos los días en el trabajo y en mi casa, donde sea. Mañana, tarde y noche, ya dejé de ir a trabajar y demás, ¿no? Ok. ¿Sí? Y entonces tenemos que ver cuáles son las situaciones. Por ejemplo, en el caso de la depresión, pues cuáles son las situaciones físicas, ¿no? Bueno, hoy sí traigo un poquito de acordeón para hacernos para recordarnos un poquito de cómo son las cosas, ¿no? Bueno, los sentimientos es una profunda tristeza, ¿no? Me siento profundamente triste constantemente, o sea, no es algo que vaya pasando, constantemente me siento triste, voy a una fiesta, me siento triste, voy a trabajar, me siento triste, como, me siento triste, o sea... ¿Es cuando dices que dejas de disfrutar de la vida o algo así? Sí, ese es el segundo, pérdida de interés. ¿Sí? La pérdida del interés, ¿no? Empiezo a perder interés en cosas que me gustaban, no sé, me encantaba irme los martes al cine con Gis. Y de repente digo, ay, ya no me interesa ir al cine con Gis. Ya no me apasiona ver una cartelera, antes era súper cinéfila y ahora ya no me interesa. Es esta pérdida de interés paulatino por muchas actividades que me gustaban. A lo mejor me gustaba salir a la naturaleza, leer un libro, cualquiera que fueran las actividades que me gustaran, lo dejo de hacer, voy perdiendo el interés, ¿no? Y otra de los síntomas es irritabilidad, perdón. Okay. Sí, nos volvemos muy irritables. A ver, vamos a definir un poquito eso de irritabilidad, porque yo lo puedo asociar en que estoy enojada constantemente, o que yo les digo que tengo mecha corta, que a veces cualquier cosilla me detona mi mecha corta. ¿A eso nos referimos con irritabilidad? Irritabilidad es cuando tengo cambios de humor muy drásticos. Okay. ¿Sí? De repente podemos estar platicando, tocas algún sentimiento mío y esto me irrita, ¿sí? Y entonces a lo mejor te contesto de una manera grosera, ¿sí? O como, ¿sabes qué, Yola? ¿Qué te importa? Es mi vida, ¿no? Porque esto me está irritando. Son de los primeros síntomas que podemos ver, ¿no? Otra de las cosas, bueno, el pensamiento, ¿qué es lo que pasa en nuestra mente? ¿Qué es lo que está pasando constantemente? Es un pensamiento de minusvalía, no valgo lo suficiente, no soy lo suficiente, no he hecho lo suficiente, todo lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo bien, es este sentimiento de minusvalía, ¿sí? No estoy haciendo las cosas bien, soy muy pequeñito, empiezo a sentirme muy, muy, muy pequeñito. Y esos son pensamientos constantes, ¿no? Que estamos teniéndonos hacia nosotros mismos y que los vamos reafirmando conforme pasan sucesos en el día, supongo. Claro, entonces si, por ejemplo, vamos a suponer, yo me siento muy poco, ¿sí? Y resulta que justo ese día mi novio tenía muchísimo trabajo y ni siquiera me puso hola. Un mensajito de hola, ¿cómo va tu día? ¿Tú cómo estás? Claro, por supuesto, no soy lo suficientemente como para que alguien me ame, para que alguien me quiera, para que alguien quiera estar conmigo, y empezamos con estos pensamientos rumiantes porque están todo el tiempo repitiéndose, ¿no? Otra de las cosas son ideas de culpabilidad. ¿Sí? Nos sentimos culpables por las cosas que hemos hecho. Si lo hubiera hecho de esta manera, ¿les ha pasado en algún momento? O les ha contado a alguien, ¿no? Es que yo hubiera hecho esta parte, y empezamos a sentirnos culpables. Y estos pensamientos nos van flagelando constantemente. Fíjate que hoy tuve una plática con una amiga y me decía que
que está leyendo un libro, no recuerdo ahorita el nombre, cuando lo recuerde se los comparto, y decía que esta chica intentó suicidarse. ¿La chica que te estaba compartiendo o la chica del libro? La chica del libro. Okay. Entonces despierta como en un limbo, en donde ella dice, pues no estoy muerta, pero voy para allá, ¿no? Y le dicen, estás en una biblioteca, en la biblioteca de tu vida. Y el primer tomo que vas a leer es las veces que te arrepentiste de las cosas. Y todos los demás libros que ves en esta biblioteca son las veces o son las vidas de las decisiones que tú hubieses tomado. Por ejemplo, tuviste 3 decisiones y agarraste una, pues los otros tomos están aquí de lo que hubiese sucedido si hubieras tomado esas, ¿no? Entonces, yo le digo, cuando me dice esa parte de arrepentimiento, también lo asocié con la culpa, ¿no? Porque luego dije, sí es cierto, ¿cuántas veces vamos por la vida arrepintiéndonos de alguna decisión que hicimos o de una situación que tomamos? Y también luego llega la culpabilidad. Y arrepentirnos también a veces de las decisiones que no tomamos. Claro, de los novios que tuvimos o que no tuvimos, de las oportunidades que dejamos pasar y que empezamos a ver, ¿no? Y esto nos va generando muchísima culpa. Y a su vez se van generando pensamientos negativos hacia nosotros, de pesimismo. Todo está mal, siempre va a estar mal, esto no va a mejorar en ningún momento, todo lo contrario, cada vez esta situación se va a poner peor, ¿sí? Que es esta parte del pesimismo, de ver todo oscuro. Así como hay personas que ven como el lado bello, hay personas que ven el lado oscuro. Creo que todo el mundo hemos conocido a alguien que siempre ve como lo negativo, como hay personas que les cuentas el mismo suceso y ven lo positivo, ¿no? Sí. Justo eso es el pesimismo, el estar viendo ese puntito negro en el arroz, dirían, donde dices, bueno, pero está todo este arroz, sí, pero tiene este punto negro, ¿sí? Y es estos pensamientos que son constantes, que les están diciendo, no va a salir bien, cada vez va a estar peor, no te lo mereces, no vales, no eres suficiente, y están atacando constantemente a la persona, ¿sí? Aquí déjame también hacer un poquito ahorita me llegó, ya ves que lo asocio yo mucho con la astrología o con las cartas natales. Bueno, esta parte que tú hablas todos tenemos esa parte entusiasta o positiva, y en una carta natal o en la astrología lo asociamos mucho con un planeta que se llama Júpiter, y que depende de tu carta donde la tengas, tú vas a ver siempre cosas positivas en esa área. Por ejemplo, si yo tengo mi Júpiter en el área de los viajes, entonces yo todo lo que suceda en un viaje lo voy a ver positivo. Si tú lo tienes en tu familia así, ¿no? Entonces se me hizo interesante asociar eso. Y también la parte negativa, porque hay otro planeta que pues es como echarle... Sí, no, ella quiere participar, ella dice que está de acuerdo. Ver esa parte negativa, pero porque también de ahí aprendemos, ¿no? Pero bueno. Sí, también entran todas estas partes de las dificultades para pensar, de poder tomar decisiones. Como nos están atacando todos estos pensamientos de minusvalía y de pesimismo, no queremos tomar decisiones. Entra este miedo de decir, ¿y si tomo esta decisión? Va a salir mal, ¿sí? Y entonces empezamos a dejar de tomar decisiones y dejamos de ser activos, ¿no? En la vida. Y por consecuencia esto empieza a repercutir en toda nuestra vida. Repercute en nuestra pareja, en nuestro trabajo, en nuestros hijos, en nuestros proyectos, en mis propios pensamientos. Si yo pienso que este día va a ser malo, va a pasar todo lo malo, ¿sí? Yo siempre he dicho que la mente todo el tiempo está buscando respuestas, ¿sí? Cuando tú le cierras las respuestas, pues deja de buscar. Si yo a mi mente le digo, ¿sabes qué? Soy torpe, entonces mi mente dice, mira, somos torpes. Qué bien, vamos a seguir siendo torpes. Y entonces me tropiezo, me caigo, tiro la copa, me resbalo. Y asegurarme que soy torpe. Exactamente. Entonces dice, somos torpes, ¿no? Y una de las cosas que es súper importante, que trabajo mucho en terapia, es la reprogramación, ¿no? Con una sola palabra, como cuando mandamos al pasado esta acción, todo cambia.
Si yo digo soy torpe, mantengo una permanencia. Así yo digo fui torpe, ya es esa parte. entonces mi mente voltea y dice, fuimos, entonces ya no somos, entonces ahora qué somos, y empieza a buscar caminos, y esa es una manera de empezarnos a reprogramar, ¿sí? Oye, aquí también me surgió otra pregunta. Hay ocasiones que yo he escuchado a personas que dicen que son depresivas funcionales. ¿Existe eso? Todos funcionamos, ¿sí? Absolutamente todos seguimos funcionando, ¿sí? Hay personas que a lo mejor se tiran 3 días en una cama y al cuarto día se levantan y siguen funcionando, ¿sí? Por eso toman mucho esta parte de soy depresiva funcional, sí. Puedes tener a lo mejor una característica que puede ser una persona con tendencias depresivas, más no depresiva, ¿sí? Recordemos que nuestra mente va almacenando información y también nuestro cuerpo va almacenando información. Y entonces por eso es tan importante cómo aprendemos de pequeños, ¿sí? Porque justo ahí, cuando tenemos una dificultad, la mente recuerda, bueno, ¿y cómo pasaba los momentos en que estaba, no sé, aburrido? ¿Qué era lo que hacía? Ay, pues mi abuelita me ponía a cortar los limones del árbol, ¿sí? A lavar los platos, a hacer los márgenes, o sea, no sé, hacía origami, salía y jugaba baloncesto, fútbol, lo que sea. Y eso, al momento de traerlo a la vida adulta, dices, ok, entonces si eso me funcionó en ese momento, también me puede funcionar ahora, ¿sí? Entonces tenemos que entender cómo están sintiendo estas personas. Muchas veces se catalogan o empezamos a catalogar a la gente como, ay, es que ella tiene depresión, ay, es que ella tiene ansiedad. No, pudo tener un cuadro, ¿sí? O un síntoma de, y eso no implica que tenga como tal la depresión. Todos pasamos por todos los estados de ánimo. Es imposible que estemos todo el tiempo felices. Felices, 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 es imposible. Tristes, 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 enojados, enojados, enojados. O sea, no hay manera, ¿no? Entonces es bien importante entender esta parte. ¿Por qué es tan importante? Porque tenemos que saber que tiene que estar para decir, ¿sabes qué? Sí lo tiene. Primero, bueno, lo tiene que diagnosticar un médico. Eso es lo que sí, es bien importante que sea bien diagnosticado. No es nada más, yo siento que tengo, porque luego también entra esta parte. Yo soy así, soy de esta manera, de esta forma y demás, cuando ni siquiera tienes un diagnóstico. Entonces el diagnóstico es súper importante. Ahora, del diagnóstico, por ejemplo, te voy a comentar mi experiencia, o lo que yo pensaba antes, ¿no? Hasta que me encontré con una terapeuta y es psiquiatra que dije, sí, pues claro, tienes razón, ¿no? Yo estaba en contra de los medicamentos depresivos, por ejemplo. Nunca me han medicado ni nada de eso, pero cuando a mí me hablaban mis amigas o otras personas de que estaban tomando medicamento depresivo, yo decía, no, te vas a volver adicto, pero eran cosas que yo creo que yo había escuchado, leído, así, ¿no? Entonces decía, no, hay otras maneras, ve a terapia y cosas de esas, ¿no? Cuando yo llego con esta psiquiatra, que es terapeuta, ella da hipnosis. Entonces yo llego y le platico porque quiero ir, ¿no? Y ella me dice algo muy importante, me dice, Yola, yo no le puedo dar hipnosis a cualquier persona. ¿Por qué? Porque primero tengo que ver su cuadro mental. Dice, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Dice, si tienes gripa y tienes tapada la nariz, ¿vas a poder respirar y meditar? Le digo, no. Y me dice, entonces, ¿qué necesitas? Primero atender tu cuerpo físico, después tu cuerpo mental. Y le dije, pues claro, dice, entonces no vayas en contra de un medicamento nada más por ideas, ¿no? O sea, si ese te va a ayudar a que tú te sientas mejor y después de eso tú vas a poder hacer una meditación o ir a una terapia que te va a ayudar aún más, está súper, pero no te pelees con la parte médica. Mejor hazte amigo de la parte médica porque es lo que sucede. O sea, primero tienes que atender a veces tu cuerpo mental o tu cuerpo físico para que puedas ir a un cuerpo espiritual. Y es que tiene mucho que ver con las creencias. Creemos que ir al psicólogo, que ya se ha ido erradicando un poco más, ¿no? Pero se creía muchísimo que ir al psicólogo era de locos
Ir al psiquiatra es de locos. Ir a terapia de pareja es cuando está muy mal la pareja, cuando debería de ser una situación preventiva. Y si lo vemos así, yo les digo, a mí me gusta mucho esta analogía, que es como cuando tú pides un Uber, ¿sí? Pues tienes que activar tu ubicación, ¿no? Pues si no, pues el Uber va a decir, ¿dónde estoy? ¿Dónde? Aquí, abajo del árbol, ¿no me ve? ¿Sí? Al lado de una casa. ¿En qué nos ayuda el medicamento? Sí, los antidepresivos. Lo que ayuda es justo a activar tu GPS y en lugar de andar buscando caminos por todos lados, activa el GPS y te dice, esta es tu ruta más cercana. De aquí a aquí, hace la conexión y entonces en ese momento ya puedes empezar a tomar psicoterapia. Porque si no has nivelado, porque también tenemos que entender, esto hay que nivelar nuestras hormonas, ¿no? Y hay que ir nivelando todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Y si no lo nivelamos adecuadamente, pues difícilmente vamos a tener un avance. Hay muchas personas que están peleadas con la medicación, ¿sí? ¿Por qué? Por la creencia de tú debes de poder solo, tú eres un guerrero, eres una guerrera, tú debes de poder, ¿sí? O sea, tu cuerpo está diseñado. Aparte, lo primero que te dicen, ¿cómo que estás deprimido? Pues ponte contento, párate, haz esto, haz lo otro. No, a ver, hay un desbalance bioquímico en mi cuerpo y entonces en el momento que entre el medicamento y nos ayuda a ajustar este desbalance bioquímico, bueno, entonces sí voy a saber de dónde viene esta situación. ¿Sí? Y no nos tenemos que pelear. Antes también se peleaba mucho la psiquiatría con la psicología, ¿no? Y van a la mano. Y somos exactamente amigos, o sea, no es de que quién es mejor o quién es peor, simplemente los dos estamos hacia el mismo camino, ¿sí? Yo hay pacientes que les digo, ¿sabes qué? Te voy a recomendar que vayas con tal psiquiatra, te medicas y seguimos el proceso de la psicoterapia. ¿Por qué? Porque es un empujoncito, sí, te va a ayudar muchísimo más estando medicado y ya una vez que esto se regule, pues vamos a poder continuar a lo mejor sin medicación, pero de primera instancia tienes que estar medicado y es súper importante. Eso le pasó a mi mamá, o sea, yo llevé a mi mamá con ella y la empezó a medicar por la parte depresiva y sí vimos el cambio y ella empezó a ser otra persona totalmente en sus actividades, en terapias, todo y le dije... Sí, o sea, ahorita a mí me comprendo esa parte. A mí me pasó, nace mi hija un 23 de diciembre y me da depresión posparto. Y fallece mi papá un 16 de abril. Entonces, nace de esta Constanza el 23 de diciembre, mi papá a los pocos meses muere. Me vine en picada, o sea, de verdad me vine en picada. Yo llegué a un momento, bueno, somos de San Luis Potosí, hay una parte que ahorita ya pusieron contención, pero lo que es el Parque Tangamanga, que es un parque muy grande que tenemos aquí en San Luis Potosí, no tenía la contención. Un día iba manejando y dije, sería tan fácil dar nada más, girar el volante hacia la derecha e irme, ¿no? O sea... Yo no sabía que estaba deprimida y me dicen, ¿cómo no vas a saber si eres psicóloga? No lo sabía. O sea, en ese momento yo nada más eran estas ideas y estos pensamientos suicidas de decir, oye, las cosas no están saliendo bien, algo me está pasando, no me siento bien, estoy profundamente triste. Constanza lloraba, era una bebé y lloraba y yo lloraba con ella, o sea, de verdad yo lloraba con ella. Y yo decía, ¿pero qué tienes? ¿Por qué lloras? Yo ya tenía una hija y había sido un proceso totalmente diferente. Entonces, ¿qué fue lo que a mí me ayudó muchísimo? Pedir ayuda. O sea, primero verbalizarlo. Llegué y dije, ¿sabes qué? Tengo esta idea. No quiere decir que lo voy a hacer, pero llegué con una amiga y le dije, nada más necesito que me escuches. No necesito que me juzgues, no necesito que me des ningún otro consejo. Necesito que me escuches, me está pasando esto. Y me dijo, ok, aquí estoy. Estoy contigo para lo que necesites, cuando lo necesites y demás. Azares del destino, platico con esta amiga. Al siguiente día yo voy a un súper, me encuentro a un amigo que está muy conectado con psiquiatras, me encuentro con mi amigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Dice, te voy a dar el número de esta psiquiatra que trabaja conmigo. Dice, ve. Y yo, ¿cómo? Me dice, date una vuelta. Dice, es más, yo te regalo las primeras 4 sesiones, pero ve.
Y yo dije, ok. Llegué con la psiquiatra, me dijo, por supuesto, traes un proceso de depresión, está pasando esto está pasando en tu cuerpo, esto está pasando en tu organismo. Me explicó absolutamente todo con peras y manzanas y yo dije, ay, no estoy loca, o sea, no me estoy volviendo loca, ¿no? Entro el proceso de la medicación y de verdad, haz de cuenta que yo lo que sentí físicamente fue como si hubieran echado un alcacelser en mi cerebro y empecé a sentir mi cuerpo. No me había dado cuenta que ni siquiera sentía mi cuerpo, estaba como adormecida. Sí. Y esto me ayudó como a despertar, a tomar conciencia, a darme cuenta que sí, ya no estaba mi papá, que tenía una bebé, que acababa también, déjenme les digo, tenía la pérdida de un negocio por el que yo estuve 20 años en este negocio. Nace mi hija y el que estaba casado conmigo, mi ex esposo, me dice, deja el negocio, o sea, ciérralo, no te está redituando, yo me hago cargo y demás, suelto todo. Y de repente fue esta parte de decir, ouch, ya no tengo nada. Y entonces fueron 3 pérdidas, ¿sí? Totalmente, ¿sí? Me perdí de ser madre de hija única, dejé de ser empresaria, me volví en una ama de casa y aparte perdí a mi papá, ¿no? Entonces fue un duelos, proceso... ¿no? Sí. Yo te platicaba contigo, ¿no? De que hay muchos momentos en nuestra vida que son duelos. Pero estamos acostumbrados a decir que es un duelo cuando alguien trasciende, ¿no? Cuando alguien ya no está. Pero no vemos esa parte, es una pérdida, un duelo es una pérdida y no los enfrentamos, no los trabajamos y se van acumulando. Entonces en esta historia que tú nos compartes, se te acumularon 3 duelos, 3 pérdidas y tu cuerpo te estaba diciendo, aquí estoy, escúchame, veme. Y a lo que decías, funcional, seguía siendo funcional. Yo seguía llevando a mi hija al colegio, seguía haciendo la comida, seguía atendiendo a la bebé, seguía siendo ama de casa, seguía haciendo cosas. Pero yo me sentía literal anestesiada, total y absolutamente anestesiada. Yo les digo que ese fue el momento en que yo le di una carta, así, firmada en blanco a mi pareja y le dije así como que, esta es la carta poder, haz lo que quieras, ¿no? Porque claro, yo estaba en un proceso de depresión terrible. Empiezo con el proceso de medicación y empiezo a descubrir qué era lo que estaba haciendo, empiezo a tomar responsabilidad sobre mis acciones y entonces empiezo a trabajar, ¿sí? Y gracias a eso es que estoy ahorita sentada aquí, ¿no? Y sí se puede, una vez que reconocemos, primero tenemos que reconocer que no lo podemos todo. O sea, definitivamente no lo podemos todo, sí necesitamos ayuda. El medicamento no siempre es malo, puede ser nuestra ayuda. Los psiquiatras para eso están, hay muy buenos psiquiatras, pues es cuestión de investigar, acércate. Yo siempre he dicho, todo funciona, absolutamente todo funciona. La situación es que tú lo quieras hacer, ¿no? Y aparte, pues entran también dentro de estos pensamientos las ideas suicidas. Y si yo ya no estoy aquí, no va a pasar nada. Fíjate que también hace poco estaba escuchando temas así de quiénes son las personas, bueno, era una estadística, ¿no? Que hay más altos índices de depresión en mujeres, pero realmente quienes más se suicidan son hombres. Porque como mujeres dicen, no, hormonalmente pasamos por muchos procesos cada mes. Sí. Entonces, es correcto. El proceso hormonal nos hace pues tener estos momentos, ¿no? De tristeza o depresivos. El posparto, el antes, cuando estás embarazada, la menopausia, o sea, muchas cosas como mujeres pues, hormonalmente no sucede, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede con los hombres? Y decían ahí, tal vez ellos no, primero, tal vez viven en la represión de sus emociones, o tal vez es más mental y ellos sí lo llevan a cabo. Lo que pasa es que las mujeres tenemos una característica muy importante. Las mujeres tenemos un conflicto, un problema y hablamos, ¿sí? Los hombres tienen un conflicto, un problema y van y se encierran en su cueva. Y esto no es de que estadísticamente exista más, simplemente que las mujeres manifestamos más y entramos más en la estadística. ¿Por qué? Porque nosotros sí llegamos al consultorio y pedimos.
O con la la ayuda. amiga. O llegamos con la amiga y entonces la amiga va y le echa el chisme a la otra amiga y luego a la otra amiga y luego esa te conecta con el doctor. Salud por las amigas. Y demás. Salud. Entonces, la verdad es de que Sí. este es el círculo que logramos tener nosotras en tribu de mujeres, ¿no? Y los hombres, su círculo es más cerrado. Simplemente nosotras nos podemos estar hablando y nos estamos viendo a los ojos cuando hablamos. Los hombres, cuando tienen un conflicto, resuelven totalmente diferente y ahí es donde entran las broncas de pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo si tengo un conflicto, yo me siento con mi pareja, lo veo de frente y le pregunto, oye, ¿qué está pasando? Noto esto, te estás aislando, noto falta de interés, te estoy checando irritable, estoy viendo esto, lo otro y demás, ¿no? Todo lo que tenga que ver. Y los hombres tienen una característica muy importante, no ven de frente, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Si se fijan, desde el tiempo de las cavernas, el hombre salía a cazar, ¿sí? Y entonces estaban viendo al mamut, allá está el mamut, ¿sí? Las mujeres no, estábamos en la cueva y estábamos haciendo la comida, platicando, y por eso somos tan expertas en las microexpresiones, y el hombre no, estaba viendo al mamut, ¿sí? Y lo mismo pasa, que se siente un hombre cuando tiene un problema, le habla a un amigo y le dice, oye, vente, vamos a jugar tal videojuego, y los dos se sientan, ven una pantalla, están platicando, pero en ningún momento están platicando de frente, ¿no? Están viendo absolutamente una pantalla, ve la pantalla, o vente, ayúdame a hacer mecánica. El otro no sabe nada de mecánica, absolutamente nada. Descomponen más el carro. Sí. Lo dejan peor, pero ahí están. Claro. El otro, su función es agarrar una lamparita y mover la lamparita. Lado derecho, lado izquierdo, lado derecho, arriba, abajo, esto, lo otro. ¿Qué es lo que están haciendo? Están platicando. Están preguntándole, fíjate que tengo este conflicto, tengo esta duda, yo he pensado en esto. Ellos ya llegan con resolución de problemas con los amigos. Fíjate que yo he pensado que lo puedo resolver de esta y esta manera, ¿sí? Las mujeres no. Nosotras lo que queremos es ser escuchadas. No queremos que resuelvan el problema, lo que queremos es que nos escuchen, porque las mujeres somos más emocionales, ¿sí? Entonces, por eso entran también este tipo de conflictos, ¿no? Y entrando de lleno, pues, en este tema de la depresión, ¿no? No es de que no se manifieste, es de que lo manifestamos de diferente manera y lo expresamos de diferente manera. Pero sí es súper importante, siempre acudan, por favor, a un experto. Llámese que tengan un médico de cabecera, un médico general los va a remitir, un psicólogo, un amigo, un terapeuta de lo que sea. Díganlo, oye, me estoy sintiendo de esta manera. A veces el solo poderlo comunicar, el decir, tengo esta idea, como yo llegué con mi amiga, ¿sabes qué? Siento que puedo dar el volantazo e irme. No quiere decir que lo voy a hacer, ¿sí? Pero necesito que me escuches. Y el sacarlo ya me da una perspectiva diferente. Y esto me va a ayudar a espejearlo y entonces a poder tener una visión más amplia de la situación, ¿no? Porque una de las cosas fundamentales es que esto se va a ir agravando y va a ir afectando todos nuestros círculos donde estamos, ¿sí? Otra de las cosas, bueno, dentro de lo que es la conducta, tenemos aislamiento. Empezamos a tener aislamiento. Antes iba los jueves con mis amigas y me echaba una copita, y ahora ya no voy los jueves, ¿sí? Inactividad, dejo de hacer actividades que regularmente hacía. Antes salía a caminar, leía un libro, iba al gimnasio, iba a trabajar. Muchas personas dejan de ir a trabajar, empiezo a tener inactividad, ¿sí? Y entonces me vuelvo cada vez más inactivo. Y empiezo a tener respuestas inapropiadas a las situaciones. Como mi pensamiento está siendo caótico, entonces obviamente en esta irritabilidad, en estar teniendo pensamientos pesimistas, pues ¿qué es lo que pasa cuando alguien llega y me pide una respuesta que a lo mejor no es la más apropiada? ¿Sí? Y eso me genera otra vez el círculo.
me genera culpa, me genera muchísimo más desconfianza, me siento todavía más pequeño porque no debí de haber dicho eso, no debí de haber hecho esta situación. Y la ansiedad, que puede ir acompañada, pero no siempre van juntas. Puedes tener síntomas de ansiedad, que ahorita, bueno, ha sido un boom después de todo lo que vivimos del COVID. Del COVID. Todas estas crisis de ansiedad, ¿no? Pero fíjate que bueno, a mí que trabajo en la zona industrial, yo sí he visto que se ha como que incrementado entre mis compañeros, o sea, de repente platicamos y hace poco estábamos comiendo y de repente salió el tema, ¿no? De que es que tuve una crisis de ansiedad y tú así como, a ver, espérate, como una crisis de ansiedad, ¿no? Y cada uno fuimos relatando cómo fue y dije, ay no, pues yo también la he tenido, ¿no? Porque, por ejemplo, una amiga comentaba que ella su cuerpo se como engarrotaba, se ponía así tieso y no podía hablar. Y otra decía que le faltaba la respiración y empezaba así, como que no podía y sentía como su cuerpo como que dejaba como que se iba a morir, ¿no? O sea, entraba ese proceso de que me voy a morir. Otros que hormigueo en el cuerpo, que ese era como lo primero. Otros que no pueden dormir. Sí. Y que cuando están ahí en el intento de dormir, entra ese proceso de ansiedad, decía, ¿no? Sí. Y yo decía, yo también lo he tenido. Es exceso de cortisol. O sea, recordemos que el cortisol es una hormona que justo es la hormona que nos mantiene alertas, ¿no? Y cuando tenemos muchísimo, la depresión, lo pudiéramos decir que es un exceso de pasado, ¿no? Vivimos como en esta parte del pasado, y la ansiedad es un exceso de futuro, ¿sí? Y entonces se da en síntomas físicos lo que tú dices: palpitaciones, falta de aire, tensión muscular, temblores, sudoración, nudo en el estómago. Pueden asociarse de muchas, pero regularmente es esto. Por eso las personas piensan que les puede estar dando un infarto, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero respirar y no logro respirar, ¿sí? Empiezo a sentir que mi cuerpo como que se adormece, o empiezo a sentir las palpitaciones de mi corazón demasiado fuertes, y entonces eso puede ser una crisis de ansiedad. Pero ¿qué es lo que está pasando en nuestra mente? Porque eso es nuestro físico, ¿no? Son pensamientos atemorizantes. Los de ansiedad. De la ansiedad, ¿sí? O sea, algo malo me va a pasar. Ese es el pensamiento atemorizante. Si te fijas, es a futuro. El otro fue hacia culpabilidad, hacia pasado, hacia lo que no hice. Y esto es hacia lo que va a venir, ¿sí? Son todos estos pensamientos atemorizantes de que el mundo cada vez va a estar peor. Y si viene otra oleada de ahora otro virus, y si nos quedamos todos sin trabajo, y si nos acabamos el mundo y el agua, o sea, empezamos con toda esta situación de temor. Pesadillas. También tienden a pasar muchísimo las pesadillas, que empiezan a ser muy recurrentes, y obviamente empieza a haber un desgaste físico por esto de las pesadillas, ¿sí? Claro. Preocupaciones desproporcionadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo llego tarde, empiezo a verlo desproporcionado. Y es que si llego tarde, yo hago una broma y les digo, en todas las historias que luego me cuento, termino, me muero, ya. Me morí, ya, adiós, ¿sí? O sea, es desproporcionado. Oye, pero nada más llegaste tarde, sí, pero ya en mi mente ya me morí. O sea, es tan desproporcionado que empezamos a acrecentarlo tanto que terminamos, me muero, ¿ya? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, evitamos situaciones como por ejemplo salir. Y una de las cosas de la ansiedad es que empezamos a tener conductas compulsivas. Por este pensamiento de que algo puede pasar, podemos empezar a, por ejemplo, no sé, ¿cerraste la llave del gas? Estás acostada y ¿cerraste la llave del gas, Gis? Y empieza tu mente, ¿cerraste la llave del gas? Y tú, no, claro que la cerré. A ver, diálogo interno. Empieza este diálogo, ¿no? Y luego dices, no, a ver, regrésate, te regresas. No, sí, está cerrada. Ok, muy bien. Sí. ¿Pusiste la alarma?
Y empiezan todos estos pensamientos, ¿no? Porque recordemos, se vuelven catastróficos, pero tiene que ver con un exceso de futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos tanto miedo al futuro. Déjame tantito nada más. Porque me estaba acordando del No, ya me dio ansiedad. No, vas a escucharla ya. Del sábado al domingo fuimos a hacer senderismo y ella iba a pasar por nosotros a las 8 de la mañana. Muy temprano para mí. Muy temprano para ella. Entonces, cuando íbamos en el camino nos iba contando que se despertó muchas veces en la noche y que así con esa idea de me voy a quedar dormida, no voy a alcanzar a llegar, no, así. Eso Pero fíjate que así, bueno, yo lo digo que así funciono, porque de verdad yo me duermo y a mí, déjenme, no me hablen, no escucho los despertadores. Ya ves que Gerardo dice mucho de, no escucha el despertador, lo tiene aquí, no lo escucha. Entonces, si yo me duermo como con ese pensamiento de, no te vayas a quedar dormida, te tienes que despertar. Sí, me levanto 5 o 10 veces en la madrugada, pero me despierto, ¿sabes? Entonces para mí es como esa programación que yo me hago para que pase, porque si no, no pasa. Pero yo así lo veo, fíjate. Yo lo que te comparto mucho es que yo de repente entro en esos procesos en los de, y hasta te lo he dicho, de respira, porque yo empiezo así, ¿sabes? En el, espérenme. Y es como cuando digo, ay, me está dando ansiedad, o traigo mi ansiedad, o cositas así. Y es como esa parte, me ayuda a relajarme, ¿sabes? O sea, que como que dentro de mis procesos entro y veo cómo ayudarme a relajarme cuando entro tanto a mis cuadros de depresión como a mis cuadros de ansiedad. Digo, esto me ayuda a mí para salir, esto me ayuda a mí para salir de este otro cuadro. Por eso es tan importante el autoconocimiento, sí, ¿no? Cómo me ayuda a mí, que va a ser bien diferente a cómo te ayuda a ti, ¿sí? Pero una de las cosas fundamentales que nos ayuda muchísimo, nuestra mente tiene una capacidad maravillosa. Nuestra mente puede generar un pensamiento en 3D. Cuando estamos en una situación de ansiedad, si yo ahorita les digo, a ver, cierren sus ojos. Ya. Imaginen, es un ejercicio súper rápido, imaginen el espacio, imaginen el espacio que hay entre sus 2 orejas. Ok. Sí, ¿Ya lo imaginaron? Sí. Y ahora imaginen el espacio que hay hacia su nariz. Ok. Hacia su barbilla, hacia su boca, hacia el mentón, hacia la frente y hacia la nuca. Ahora abran sus ojos. ¿Pueden tener la imagen? Eso es una imagen 3D. Lo que acaban de hacer es que pausaron su cerebro por un momento y le hicieron que hiciera una creación mental de algo que ustedes conocen. Eso se hace en los procesos de hipnosis, ¿sí? Vamos a ir generando creaciones, ¿sí? Generamos espacios, lugares que nos generan confort, ¿sí? ¿En qué nos ayuda esto? Si empezamos a generar y lo hacemos con algo que tenemos, que es nuestro rostro y lo conocemos, al momento de decirle a tu cerebro, tú le estás dando una orden, imagina el espacio, entonces imagino el espacio entre las 2 orejas, pues ya estoy imaginando. Sí, y ya no totalmente, le das tiempo ¿no? a tu cerebro de que ande papaloteando en otro lado. Lo Justo ocupas. Es mantenerte en el aquí y el ahora. Y entonces eso también se hace con las respiraciones. Respira. Pon especial atención a la punta de tu nariz. Cómo entra el aire en tu cuerpo. Sí. Justamente eso cómo es lo que sale de tu cuerpo. Cuando me cacho en esos procesos es respira. Hace poco le platicaba a Gis que tuve un cuadro así más o menos de crisis en el trabajo en el que dije no. Y empecé a sentir esas palpitaciones y me senté y dije, no, a ver, espera. Traigo yo siempre mi estuche de aceites de todo tipo. Entonces agarro mi lavanda, la menta, y la empiezo a inhalar. Y luego empiezo con las respiraciones. Dije, sí, estos métodos yo me los sé. Y regresa aquí y es la mente. No te vayas, respira, cómo se siente el aire que entra por tu nariz, cómo llega por tus fosas nasales, empiezo a hacer ese proceso, se va. Y tenemos nuestros 5 sentidos. Hay personas que pueden ser a través de la respiración, otros a través de la sensación. ¿Cómo se siente tu cuerpo en este momento, en esta postura? ¿Cómo se sienten los zapatos? ¿Cómo
tocan tu pie, ¿no? ¿Cómo se siente esta ropa? ¿Cómo se siente? O sea, ¿cómo se siente el ambiente? ¿Cómo está el ambiente? Otros se van por olores, ¿a qué huele afuera? ¿A qué huele adentro? O sea, ¿qué es lo que sí tenemos a la mano? Nuestros 5 sentidos, ¿no? Entonces de ahí podemos echar mano y empezar a calmar esta ansiedad, porque la ansiedad es un exceso de futuro, de algo que no está pasando. ¿Qué nos regresa? El aquí y el ahora. Hoy en este momento no está pasando, pero va a temblar. Ahorita no está temblando. Va a llover. Ahorita no está lloviendo. Puedes chocar. No has chocado, ¿sí? Me voy a morir en algún momento, hoy no. O sea, es esta parte de volvernos a regresar al aquí y al ahora que nos ayuda muchísimo en los procesos de ansiedad, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales es, yo siempre lo he dicho, el 50% de nuestro trabajo es conocernos, ¿sí? Primero conocernos. Es diferente cómo funciona tu cuerpo a cómo funciona el mío. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi niñez, a mí me enseñaron a procesar la información y yo siempre se lo he dicho a mamá, yo era una niña muy inquieta, que aparte yo venía pues de un lugar pues muy, pues pueblo, o sea, a final de cuentas era pueblo, que es Chiapas. Muchísima vegetación, muchísimos animales, o sea, mucho aire libre, muchas... o sea, espacios libres y demás. Entonces, obviamente, mi manera de aprender y mis procesos son diferentes a un niño que fue criado en un apartamento en la Ciudad de México, ¿sí? Yo me crié en un pueblito, al aire libre, con un clima totalmente diferente, donde antes, en esa época donde yo me crié, todas las puertas de las casas estaban abiertas y demás, ¿no? Entonces, obviamente, cómo él pueda traer esos recuerdos a su mente va a ser diferente a cómo los traigo yo a mi mente, que me ayudó muchísimo a mí y me sigue ayudando muchísimo en estos procesos, el ejercicio. A mí me encantaba correr, entonces estuve en el equipo de atletismo, después del atletismo estuve en básquetbol, después de básquetbol me metí a voleibol, y así me la viví, o sea, de verdad es de que cada vez de que yo tengo como un proceso complicado en mi vida, me acuerdo que el ejercicio me ayuda y entonces, ¿qué es lo que hago en este momento? Me voy al gimnasio, medito dentro de estar haciendo estos ejercicios y a mí me ayuda, pero porque tiene que ver con mis aprendizajes. A lo mejor a otra persona le va a ayudar leer un libro, porque se ponía a leer un libro con su abuelo en su regazo, en un momento donde estaban todos tranquilos y tenía un ambiente maravilloso. A otras personas el sonido, la música, a otras personas pintar, a otras personas, por ejemplo, a ti que te gusta pintar, o sea, a otras personas, no sé, escribir. A mí me encanta escribir, o sea, yo todavía soy de libretita y andar escribiendo cosas, dibujar, crear, o sea, todo depende de nosotros. Entonces, es que creo que, bueno, es que estamos como muy acostumbrados bueno, yo lo comparto mucho en mis sesiones, les digo, el hecho de meditar no quiere decir, digo, es la manera más fácil y es muy bonita de ponerte tú en un espacio de tus piernitas, ¿sabes? De concentrarte, de la musiquita, de los aromitas, los inciensos, es una parte muy bonita, pero eso no quiere decir que eso solo sea meditar. Meditar puedes estar en tu día a día, haciendo conciencia de tu respiración. Eso lo aprendes mucho con el tantra. Ajá. Trabajo de energía sexual, claro. Luego les preparamos un tema de tantra, ¿les parece? Sí. Para la siguiente tema de tantra. Pero sí, es como conectarte con tu energía, tu presente instantáneo, tu aquí, tu ahora, que entonces ya no estamos ni en el pasado de nuestra depresión, ni en el futuro en nuestra ansiedad, ¿verdad? Y lo hacemos caminando, o sea, toma conciencia de cómo estás caminando, cómo toca tu pie el pavimento, cómo se va moviendo, qué sonidos escuchas, qué sensaciones tienes, qué olores estás percibiendo, en lugar de que a veces vamos caminando, vamos en el automóvil y estamos pensando, dejé la ropa, no, y tengo que recoger esto, y a tal hora tengo que recoger a la niña y tengo que llegar y hacer la comida, y luego tengo que poner, y entonces y empezamos a bombardearnos de información cuando simplemente es estar en el aquí y el ahora, ¿no? Lo podemos hacer hasta comiendo. Bueno, estoy comiendo esto, siento como entra
esto a mi organismo, cómo está nutriendo mi organismo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces es súper importante en este tema de lo que es ansiedad y depresión. Siempre, siempre, siempre tenemos a alguien a quien podemos pedirle ayuda, siempre tenemos a alguien cercano, algún centro de salud, algún lugar, algún amigo, algún familiar, alguien a quien podamos recurrir, y siempre va a existir la puerta para llegar a esta información, ¿no? Entonces es bien importante conocernos a nosotros, saber dónde nos duele, por qué nos está doliendo, y si te estás sintiendo extraño es porque algo está pasando, ¿sí? Uh-huh. Si tú dices, yo antes no era así y ahora estoy siendo de esta manera, y esta nueva manera no me está gustando o no me está llevando a un buen camino, bueno, entonces este es el momento de buscar ayuda, ¿no? Sí, totalmente. Oye, yo tengo dos preguntitas. Una, ¿podemos catalogar a la depresión y la ansiedad como enfermedades? Están catalogadas la depresión como una enfermedad. Ok. ¿Solo la depresión? La ansiedad todavía no está catalogada, hasta donde yo sé, desconozco un poquito de esto, no estoy tan metida en el área de diagnóstico, pero hasta donde yo sé todavía no, pero la depresión sí está catalogada como una enfermedad. Wow. Otra, depresión y ansiedad nos ocurre, o sea, no es como exclusivo, una enfermedad exclusiva de este tipo de personas, de este sector, a cualquier edad. Cualquier edad, cualquier estrato socioeconómico, no importa si eres hombre o mujer, no importa cuál sea tu preferencia sexual, no importa absolutamente nada. Es algo que nos puede suceder en cualquier momento de nuestra vida. Hay personas que han llegado a consultorio donde jamás en su vida habían tenido una crisis de ansiedad. De sus 55 años a sus 70 años están teniendo la primera crisis de ansiedad. Sí, o están en un estado en un cuadro depresivo, ¿no? Y no se habían dado cuenta hasta que llegan y dicen, claro, ahora sí tiene sentido, todo esto que me está pasando es esto, ¿no? Y cuando ya le puedes poner nombre es muchísimo más fácil. Sí. Sí, es que fíjate que, bueno, yo te pregunto esta parte porque creo que ya te lo había compartido. Cuando yo estaba chiquita, como a los 8 años, me entró como un miedo a la muerte. Uh-huh. O sea, de verdad, en la noche yo me acostaba, yo decía, no, es que yo no quiero cerrar los ojos porque me voy a morir. Es como si estuviera en el ataúd, ya no voy a dejar de respirar, ya no me voy a despertar y cositas así. Yo lo puedo llamar como ansiedad, porque uh-huh. era el miedo a que ya no iba a haber un futuro, ¿no? Y te hablo de una Gisela de 8 años. Uh-huh. Entonces, yo en aquel tiempo, pues, no lo hablé con nadie, no sé decirles cómo es que lo saqué adelante, pero pues algo de ese proceso. Pero, ¿cómo darnos cuenta ahora así, mamás? ¿Cómo detectar esto en los hijos que no hablamos, sabes? Digo, yo sé que los niños de hoy en día hablan muchísimo más que los de antes, o bueno, a mí no me enseñaron a hablar tanto. Entonces, yo no me compartía mucho con papás, pero hoy en día, ¿cómo lo puede reconocer una mamá? Que creo yo lo puedo considerar que es como el sector que está más vulnerable, porque no habla, es un sector que está todavía apenas creciendo, ¿no? Apenas naciendo, apenas despertando, apenas hacia un entender hasta de conceptos, ¿no? O sea, yo creo que un niño difícilmente le dice a la mamá, tengo ansiedad, porque fíjate que tengo todos los síntomas. Sí, ya me di cuenta, checklist. Sí soy. Sí, dices. ¿Cómo estar alerta ante ese tipo, ante ese sector, sabes? Pequeño. ¿Cómo estar alerta siendo papá? ¿Cómo estar alerta como papá? Es bien importante, yo siempre les digo dales de verdad el tiempo de visualización. Cuando tú recoges a tu hijo del colegio, no es tanto lo que te diga como te lo dice. Escucha el tono. Deja tu teléfono en ese momento, deja toda la atención que estás poniendo en otras cosas, centra atención, y si le vas a preguntar a tu hijo, ¿cómo te fue? Te va a decir bien. ¿Sí? Bien, ¿sí? Pero es bien. Entonces hay que poner muchísima atención en los tonos de voz y en las posturas. Okay. Si yo, los que nos están escuchando, si yo aviento mis hombros hacia adentro de mí, hacia abajo, y me encorvo y te digo bien, mi postura física no está diciendo que estoy bien, es una postura de protección y de minusvalía. Es importante aprender a leer
lenguaje corporal. Es importante aprender a observar a nuestros hijos, ¿sí? Más que otro tipo de cosas, es importante aprenderlos a observar. Son minutos, ¿sí? Cuando tienes un hijo adolescente, que a mí me encantan los adolescentes, porque les digo que es el monosílabo. Sí, no, ok, bye. Conversación con un adolescente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú estás haciendo de comer o estás en alguna actividad lavando ropa, haciendo de comer y demás, y llega tu hijo adolescente a platicarte algo, porque aparte hablan en tercera persona. Fíjate que Juanito hizo tal cosa. Y entonces tú, como buena madre o buen padre, volteas, dejas de hacer tus actividades, te centras en la bendición, ¿no? Error. No, lo hagas. Sigue haciendo tus actividades normalmente. Escúchalo. Recaba información. Una vez que hayas recabado información, primero, no cierres la comunicación. Si cierras la comunicación diciendo, fíjate que yo creo que la mamá de Juanito le debió de haber dicho a Juanito esto, o Juanito no debió de haber hecho, en ese momento estás bloqueando la comunicación. Si dejas de hacer lo que estás haciendo y le prestas atención, se va a espantar y se va a ir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haces? Recabas la información, escuchas, el adolescente se va a parar y se va a ir. De todas maneras te va a dejar hablando, ¿sí? La siguiente vez se va a volver a acercar. Y ahí es donde yo les digo, siembra la semilla y huye, corre lejos. ¿Sí? Vas a llegar y le vas a decir, fíjate que estuve pensando en Juanito, de esta situación de Juanito. Yo considero, yo veo que a lo mejor Juanito debería de haber hecho esto, debió de haber hablado con su mamá o lo que sea. Ahí es donde tú siembras la semilla y huyes. Okay. ¿Sí? No esperas una respuesta, ¿tú qué opinas? No, siembras la semilla, esa semilla en algún momento va a germinar, ¿sí? Pero tenemos que aprender a comunicarnos como observando, escuchando realmente a nuestros se me hijos. hace este tema muy interesante que yo creo que deberíamos abordar con amplitud, porque hay muchas personas, muchas mujeres que les interesaría pues eso, ¿no? El diálogo en las diferentes etapas de sus hijos. De sus hijos. Y creo que este tema es importante para que tengas a veces como una idea, porque ser madre, pues nadie te dejó ahí las instrucciones, ¿no? Entonces vas aprendiendo con la marcha, y tener este tipo de charlas puede ayudar como que a decir, entonces puedo ocupar este método, puedo hacer estas técnicas, ¿no? Con mis hijos adolescentes, con mis hijos niños todavía, cómo comunicarte con ellos. Y con mi hijo adolescente mujer y mi hijo adolescente hombre. Sí, y también recordemos algo bien importante, nunca es tarde. O sea, de repente decimos, es que yo fui una mamá que trabajó muchísimo y no le pude prestar atención, y aparte fui mamá soltera y lo tuve que dejar en guarderías y al cuidado de las abuelas y luego de una amiga y luego de la vecina y luego de esto. A ver, espérate, eso ya lo hiciste, ¿sí? Ahora que justo hoy lo puedes hacer de una manera diferente. Siempre hay manera de hacer las cosas y de volver a abrir los canales de comunicación, porque de repente se piensa, si ya no lo hice siendo niño, ya no lo puedo hacer ahora. Siempre. Es más, yo tengo 40 años, ¿sí? Yo les llevo una década a estas mujeres, entonces no hablemos de edad. Les llevo una década. Salud. Y de repente, por ejemplo, yo lo veo y yo tenía una comunicación poco clara y afectiva con mi mamá, ¿sí? Entonces, hoy puedo tener una mejor comunicación con ella. ¿Por qué? Porque ya somos personas diferentes y porque ella ya es una persona diferente. Yo soy una mamá diferente de Juliet, que es mi niña que va a cumplir 24 años, y de Constanza, que tiene 9 años. Soy una mamá totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya pasaron los años, porque ya evolucioné, porque soy una persona diferente, ¿no? Entonces siempre tenemos la capacidad de podernos comunicar con nuestros hijos. Y yo siempre se los digo a los papás, ustedes son expertos en sus hijos, créanselo.
créanselo, porque ustedes han estado con ellos 24 horas, 7 días a la semana, han estado en las buenas, en las malas, en las calenturas, en los reventones, en cuando no llegó a dormir, en cuando a lo mejor llegó borracho, en cuando reprobó su primer materia, en cuando la rompió con su primer novio, en cuando lo que sea, han estado ahí. Entonces, créanse que pueden, ¿sí? Y desde el amor todo se puede, realmente, de verdad que todo se puede. ¿Sí? Muy bien. Bueno, para cerrar el tema de la depresión y la ansiedad, pues recordemos que es necesario pedir ayuda con un médico, psiquiatra, psicólogo. Con algún experto. Con algún experto, exactamente. Pero también es válido acercarse pues con tu comunidad, ¿no? O ya sea tu familia, tus amigos, para tener también ese respaldo y ese cobijo. Y siempre únanse a alguien con el que ustedes se sientan seguros, que sean confiable para ustedes, y de ahí déjense guiar un poquito, ¿no? Gracias. Gracias, chicas. Gracias, chicas, chicos, todos. Temas muy interesantes. Si en algún momento de esta charla, a través de lo que compartimos todas, les salen dudas, les salen comentarios, preguntas, no duden en escribirnos en nuestro correo electrónico, en nuestras redes sociales, síganos, Instagram, Facebook, por ahí estamos en conjunto, separadas, pueden buscarnos, seguirnos, la ideología que más les guste, los invito a seguirnos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Bye. Cheers.